En mis años de formación, un profesor de actuación le preguntó a mi grupo: ¿eres tu cuerpo o habitas tu cuerpo? Una pregunta ontológica que en su momento me resultó una indagación sobre mi autopercepción. Con el tiempo, he ido entendiendo ese cuestionamiento como un planteamiento base del trabajo actoral, en medida que genera una postura metodológica. ¿Es el personaje un alguien en quien me convierto o un algo que hago? El cofundador del Actor Studio, Lee Strasberg, dijo: la actuación no es algo que haces. En vez de hacerla, ocurre. Si vas a comenzar con la lógica, es mejor que te rindas. Declaraciones como estas han producido en generaciones de intérpretes la idea de que la caracterización no es un proceso escrupuloso y definido, sino un acontecimiento sobrenatural en el que un ente abstracto toma posesión de nuestros cuerpos y voces para hablar a través de ellos, como ocurriría en una sesión espiritista. Desde mi perspectiva, esta postura omite el fragmento final de la cita. Puedes tener una preparación consciente, pero los resultados son inconscientes, en donde Strasberg apela a un procedimiento previo a subirse a escena, que consiste en estudio, desarrollo y toma de decisiones. En el libro Piedras de Agua, Julia Barley dice: como actriz, me siento, hablo, corro, transpiro y simultáneamente represento a alguien que se sienta, habla, corre, transpira. Como actriz, soy yo misma y los personajes que interpreto. Existo en lo concreto de la representación y al mismo tiempo debería ser capaz de estar viva en la mente y en los sentidos del espectador. Con este texto, Barley se posiciona de manera muy elocuente frente al famoso desdoblamiento actoral. Para ella, quien ejecuta las acciones es ella misma. Son su carne y su aliento los que se mueven y exhalan. Es ella quien hace las cosas, pero las hace con una premisa clara: la representación. Bajo esta luz, pareciera que un personaje no es ni un ente ni una acción, sino una experiencia. Así, el oficio actoral se trata de generar las condiciones necesarias para que se produzca esa experiencia. Todo lo que trabajamos, analizamos, inventamos y disponemos
es con la finalidad de posibilitarnos esa atmósfera colectiva que llamamos personaje. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta semana, a este bestiario de esta semana. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el personaje, sobre el análisis de texto, sobre la construcción del personaje, qué es un personaje, es un ente abstracto o es una sucesión de acciones que uno ejecuta. Y para ello tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Él es Arturo Ríos. Él comienza a actuar desde 1970 e inicia su actividad profesional en 1976. De 1977 a 1981 forma parte de la Compañía Nacional de Teatro de Limba. Es miembro del Centro de Experimentación Teatral de Limba de 1985 a 1990. A partir de 1991 se ha dedicado a trabajar con grupos de teatro independientes. Con más de 80 obras en su haber, ha hecho teatro con directores como Luis de Tavira, Ludwig Margules, Julio Castillo, José Solé, Renato de la Riva, Daniel Veronese, Hugo Iriart, Martina Costa, Johann Kresnik, Lorena Massa, Enrique Singer, Alberto Lomnitz, David Holguín, Antonio Castro, Georges Laboudant, Christoph Helsinki, José Acosta, Alejandro Ricaño, entre otros. Fue premiado como mejor actor por las obras El otro exilio, por la APT, y por Devastados, de ACPT. En 2007 dirigió la obra Una mujer de negocios de José Enrique Gorlero, con la que ganó el premio a mejor director debutante por la APT. En cine ganó el Ariel a mejor actor con Cuentos de hadas para dormir cocodrilos y obtuvo una nominación a mejor actor por Desiertos mares y nominación como mejor actor de reparto por De ida y vuelta. Fue nominado a Las diosas de plata 2016 como mejor coactuación por la película Eddie Reynolds y Los ángeles de acero. Ha participado en varias telenovelas y series con distintas televisoras. Sus trabajos más recientes, Érase una vez y La candidata, ambos con Televisa, para Netflix, La casa de las flores. En octubre de 2019 filmó la película Apapacho, una caricia al alma, con la directora Marquise Lapage, producción Canadá-México. Su último trabajo en teatro fue en Sepulturas, de Hugo Alfredo Hinojosa para la UNAM. Y en cine actualmente prepara su participación en El águila y el gusano, que dirigirá Gita Shifter. Entonces, sin más preámbulos, queremos darte la bienvenida, Arturo. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú? Aquí pasando la cuarentena. Qué gusto. Oye, a ver, pues platícanos. ¿Tú cómo? Vámonos a entrar directo a materia, si te parece. Este, ¿Tú desde dónde concibes al personaje? ¿Desde dónde? Es decir, me atrevo a decir filosóficamente o justo ontológicamente, ¿qué es un personaje para ti? Bueno, creo que como lo definiste un poco en tu introducción, Ujú, el personaje en ese sentido es algo inacible, es algo que es ujú, difícil asir de alguna manera concreta. Ah, ujú, es algo que existe, pero sin embargo se está escapando todo el tiempo. ujú, Como actor, eres el vehículo a través del cual es o transita o el personaje se realiza a través de ti, de tu cuerpo, de tus emociones. eh, y como espectador, lo mismo. Tú estás viendo un actor en escena y ujú, entras en lo que se le llama una convención, a la que tú también estás ujú, jugando como actor, en donde ujú, el espectador y tú creen que el espectador cree que eres el personaje y tú crees que eres el personaje. Y cuando se ujú, entabla esta comunicación de una manera ideal, digámosle, por plantearlo de alguna forma, cuando se logra la magia de la actuación y de la comunicación entre espectador y actor, ujú, entonces el personaje existe. Digamos que el actor se diluye y el personaje existe, ujú, es. Pero sin ujú, embargo, ese personaje es a través de esta, de este, de este mecanismo de este ser que es el actor, ¿no? ujú, Entonces, es algo muy, muy particular porque pues el actor no es el personaje y sí es el personaje,
y el personaje es solamente el personaje a través del actor, pero hay un momento en que el personaje se separa del actor. Entonces, pues, yo creo que en los momentos ideales donde se da esta magia de que el actor se conecta con el personaje y con el público, pues ya los límites de definición de quién es quién se pierden y en ese momento pues no hay más que arte. Y el arte es, por esencia, yo creo que debería de ser algo inasible en todo momento, algo que te enfrenta a un conocimiento que no puedes definir del todo y que no puedes asir del todo, pero que se te revela como como una Ujú. verdad auténtica, real, de un valor específico muy importante. Entonces, bueno, podemos pasar a qué es un actor y a qué es un personaje, en fin, todo eso teóricamente, pero digamos que en el momento de hacer teatro y de la representación, pues en el momento de la magia es eso, es esto que tú explicabas ahora a través de estos autores o de estos textos que leías al principio. Me, ahorita me viene un poco con lo que dices a la mente Yoshi Oida, ¿no? Uh-huh. Este asunto de uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para llegar al punto en el que uno se desvanece, literalmente él habla, ¿no? De un actor invisible, ¿no? Se desvanece para que el arte ocurra. Justo cuando estaba redactando este texto pensaba, por ejemplo, en las escultoras o en los pintores, ¿no? Es muy claro para ellas dónde está la pieza y dónde está quién la creó, Uh-huh. ¿no? Y de pronto en el arte actoral en general, siento, en el arte interpretativo, en la danza, incluso en la música, incluso me atrevo a decir, justo como mencionas, se diluye un poco esa línea entre, es decir, somos objeto y somos sujeto de Sí, creación, porque el ¿no? actor, igual que el bailarín, ¿no? Uh-huh. El medio a través del cual expresa su arte es su cuerpo, es el mismo. Uh-huh. El bailarín, ¿no? A través de su cuerpo, esencialmente, y el actor a través del Uh-huh. cuerpo y la voz. Uh-huh. Eh, y pues esto ya es algo que particulariza mucho, digamos, el, uh, el trabajo del actor, el hecho de ser un actor, porque el vehículo a través del cual te expresas eres tú mismo. ¿No? Uh-huh. Entonces es una paradoja, eres tú mismo y al mismo tiempo no eres tú mismo. Entonces, eso es fascinante. Y Sí. cuando eso se conjuga y se da esto de que hablamos, pues es cuando la gente siente que hubo una revelación en aquello que vio. Uh-huh. ¿Ha cambiado tu percepción es decir, de estas nociones que ahora apuntas, ¿no? Que siento tan asentadas, ¿no? Como tan procesadas, o yo las siento así al menos cuando te expresas, eh, que me hace pensar que en efecto tiene que ver con años de trabajo, años de reflexión, años de estudios sobre dónde estoy yo, dónde está lo que hago, dónde, ¿no? Sí. Ha ido cambiando esta noción sobre qué es un personaje, sobre dónde está esa línea a lo largo de tu trayectoria. ¿Has tenido como un momento en el que digas, no, no, toda la basura, soy el personaje, y después dices, no, a la basura? O ha sido más bien una constante, pero que se ha ido profundizando. No sé si Eh, me explico. sí. Sí, Mm, siempre interpretamos a los demás, ¿no? Incluso en una conversación así. Puede ser que yo diga, sí te entendí, pero será la interpretación de lo que yo entendí. bueno, Igual de mí para allá, yo creo, a ver qué dijo este, yo voy a tratar de traducirlo. Este, ah, eh, a lo largo de la carrera, como actores, trabajamos con nuestro instrumento que somos nosotros mismos. Y ajá, entonces es maravilloso porque todo el tiempo estás afinando tu instrumento. Entonces, como los ajá, músicos no llegan y afinan la guitarra, el actor llega y afina el cuerpo, llega y afina las cuerdas vocales, llega y afina la voz, eh, los pensamientos, las ideas.
o los métodos de construcción también del personaje que le toca hacer. Entonces es un proceso continuo, pero que se va dando, no se da de un momento a otro, aunque puede haber momentos como de crisis o de certezas absolutas en donde uno cree que ya tiene la neta y otros donde uno cree que se le escapó todo. Y es muy común en los procesos de ensayo, por ejemplo, que cuando estás a punto de estrenar, unos días antes de estreno, dices, es que no sé qué estoy haciendo, no, estoy perdido, no sé por dónde voy, y porque justamente quizás ese es el momento en el que estás a punto de encontrar algo, ¿no? Hay actores que preparan las cosas muy rápido, hay actores más lentos, actores que están en crisis siempre, actores como muy relajados, que aparentemente nada les afecta. Yo, pues, digamos que tuve una formación de una escuela de actuación muy tradicional, a la vieja usanza, digamos. Yo vengo del Instituto Andrés Soler, que era un instituto que en esa época había actores que eran mi generación, que me tocó a mí de maestros, que enseñaban, digamos, que a partir de la representación, no de la vivencia, como se conoce después, a partir del análisis, sino de salir y representar al personaje sin necesidad de analizarlo. Esa es una de las maneras de abordar la creación del personaje. Claro. Entonces, a esta escuela se le conoce como la escuela de la representación, que no sales, te dicen eres tal personaje, te pones ese vestuario, lo ensayas muchas veces, sales y lo haces, sin pensar mucho en él, sin reflexionar en él, sin hacer ningún tipo de análisis. Y después viene la escuela que también he aprendido, que es la escuela del análisis, de lo que se llama la vivencia a partir de, pues fundamentalmente como base de la técnica stanislavskiana. Porque digamos que es como el punto de partida de muchas escuelas donde el trabajo del actor a través del análisis es como lo fundamental. Y esta es una manera muy diferente, creo que yo no diría más importante una que la otra, pero sí en esta escuela del análisis de la vivencia, tienes la oportunidad o la posibilidad de profundizar más en los personajes. Alguna vez oí por ahí que alguien decía, porque pues todo mundo ha actuado alguna vez en la primaria, en algún festival del Día de las Madres, y uno dice, ya soy actor, porque una vez estuve en un festival del Día de las Madres, ¿no? Y platican contigo como actor profesional y dicen, oye, yo un día me subí al escenario, sé lo que se siente actuar. Y entonces tú dices, qué padre, ¿no? Bueno, pues sí, estoy aquí frente a un colega, ¿no? Pero una vez oí que alguien dijo, cualquiera puede subirse a un escenario y actuar, pero no cualquiera puede profundizar en los personajes. Ok. Y me pareció muy interesante y muy valioso, y me dio una enseñanza. Entonces sí, yo actué en la primaria un Día de las Madres para mi mamá. Ahí estaban las mamás y salía yo tocando una flauta y hacía un músico y decía un textito, pero eso no me hacía actor. Ser actor es algo serio, yo diría. En el sentido más profundo del término. Serio no en el sentido de que sea una gente seria, sino de que es un oficio o una profesión que sí se debe abordar con seriedad, en el sentido de que se puede aprender, se puede analizar, se puede profundizar, se puede desarrollar, se puede llegar a ser un virtuoso de la actuación. Ahorita que hablabas de Yoshi Oida, por ejemplo, que es un virtuoso de la actuación y que tiene un método incluso, ha creado un método
que enseña a sus alumnos, en fin. Creo que cada artista tiene la posibilidad de convertirse en un virtuoso, según su propio grado de exigencia hacia sí mismo. Entonces, bueno, yo he sido un actor como muy obsesivo, sobre todo a partir de que tuve relación con gente que trabajaba haciendo análisis de texto, análisis de la obra, análisis del personaje. Me di cuenta que había todo un mundo ahí de posibilidad de exploración, y esta obsesividad sobre el trabajo del actor, creo que es lo que nos puede dar a los actores resultados pues de calidad, destacados, digamos. Ahora, no siempre hay que hacer de esta manera el trabajo, pienso yo. Hay trabajos que requieren o que permiten que hagas este análisis o esta profundización, y otros que no son necesarios. Yo pienso, por ejemplo, las telenovelas, que es una fuente de trabajo de los actores profesionales. No es necesario que llegues a hacer un análisis stanislavskiano del personaje, porque tienes que grabar 30 escenas al día, ¿no? En diferentes sets. E incluso te enteras del arco completo del personaje hasta que acaba la telenovela, ¿no? O sea, ni siquiera puedes... Y muchas veces no sabes ni en qué va a acabar la telenovela, porque no te han dado los capítulos del final. Entonces, pues ahí lo que se necesita es eficacia. Claro. Eficacia en el sentido de que tienes que ser un actor eficaz, que te aprendes tus textos, que sabes armar una escena rápido, un personaje rápido, y no te preocupas del análisis, porque si no, pues olvídate, no puedes decir en una telenovela, permítanme, voy a analizar mi personaje una semana y ahorita vengo a grabar. No, en la telenovela te llegan los capítulos del día anterior, 20 capítulos y mañana grabas. Para eso tienes que tener un oficio impresionante, para lo cual siento que esta escuela que yo aprendí de la representación es excelente, ¿no? David Mamet, en su libro Verdadero y Falso, habla sobre esto. Él dice, el teatro stanislavskiano, este teatro de análisis de método, digamos, es un teatro para actores no profesionales, él lo dice de esa manera. Dice, es para estudiantes. Y ahora yo entiendo por qué. Quizás él usara este término de una manera peyorativa, para estudiantes, ¿no? Los actores profesionales no hacen ese tipo de cosas. Yo siento que el teatro, efectivamente, a partir de la mitad del siglo pasado, de los 60s o de los 50s, 60 sobre todo, y ya hasta finales del siglo pasado y hasta ahora, pues ha sentado sus bases en un teatro que se preocupa por el análisis y la creación de los personajes. Pero sin embargo, uno no puede olvidarse de esta faceta de la que Mamet habla, en donde Mamet dice que solamente hace falta el coraje del actor para lanzarse a hacer el personaje. No tiene que pensar en él ni nada, porque el dramaturgo, y pues no olvidemos que Mamet es un dramaturgo, ¿no? Porque el dramaturgo ya hizo ese trabajo. Entonces, pues, si tú te lanzas con toda la confianza del mundo como actor y con coraje, no despreocúpate de lo demás, porque el dramaturgo ya puso cosas en el texto que, sin necesidad de hacer análisis, el público va a entender eso que tu personaje está tratando de decir. Bueno, pues entre estas dos corrientes yo me he movido a lo largo de mi carrera. Oye, a ver, ahora que mencionas eso, porque yo he tenido varios debates, varios, ¿no? Encontronazos ahí tanto en aula como en la vida, sobre quién es la persona que hace al personaje, es decir, quién es el creador o la creadora del personaje, quién lo escribió o quién lo representa. Es decir, el personaje existe, aunque no exista un actor, o necesita el cuerpo del actor para decir, esto es un personaje.
¿no? Sí, Desde tu, por supuesto, desde tu posición. eh, eh, efectivamente, pues existe la literatura dramática. El teatro es Ujú, literatura también, es un libro o es un texto. Y uno parte para crear el personaje o el director para crear el espectáculo, pues de ese texto. O ujú, por lo menos de una idea que ya, digamos, vendría a ser una escaleta o una idea, ¿no? Algo que se puede plasmar en imágenes o en ujú, palabras, en fin. Pero siempre hay un antes del director y un antes del actor, que es ujú, el texto. Pero, pues, justamente ese es el gran paso que da el teatro moderno, en donde la preeminencia del escritor pasa a ser la preeminencia del director, o sea, del que diseña y hace la puesta en escena. ujú, Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, nace el director como un creador, porque antes de esto, los directores eran meros realizadores, eran como coreógrafos, ujú, ¿no? Venimos de una escuela así, digamos que el teatro de Diderot, o eh, toda esta herencia del teatro de representación, ujú, que con Diderot, digamos, la lleva hasta su teorización de lo que es no la puesta en escena, sino de la dirección del espectáculo, en ujú, donde el espectáculo es el director es pues un regidor, una especie de coreógrafo que monta ujú, el numerito y en donde tiene gran preeminencia el texto, la voz del autor. Pero a partir de que surge o se fabrica el concepto de director como un creador de la puesta en escena, en ese momento viene la preeminencia del concepto de dirección. ujú, Entonces ujú, ya ahí no tenemos un mero realizador este, que hace coreografías y le quedan bonitas, en fin, sino alguien que ya conceptualiza ujú, la puesta en escena. Eh, y ahí viene toda una labor gigantesca que muchos teóricos y directores han desarrollado a lo largo de todos estos años, de 70 años para acá, 80 años para acá, acerca de la conceptualización de la puesta en escena ujú, de, de, y del trabajo del actor dentro de esa puesta en escena. No es lo ujú. mismo ya ser un actor que sale a hacer una coreografía y a decir palabras, que sale que un actor que sale a proponer un personaje tridimensional en donde a través del análisis, del estudio de las circunstancias, vamos a usar esa palabra maldita, de las circunstancias en las que se encuentra el personaje, empieza a darle dimensión, ¿sí? Ajá, Temporalidad, profundidad. Ya no son dos dimensiones nada más, ya ajá, hay tres dimensiones y hasta cuarta dimensión, porque ya también existe el factor tiempo. claro. Entonces, pues bueno, pues eso se va complejizando y como actor, meterse a ese mundo es, es una alucina, es una maravilla, porque es un mundo inagotable, ¿no? Claro. Es una Y riqueza impresionante. eh, voy a colgarme un poquito de esto que dices. Eh, ¿Qué es lo que analizas de un personaje? ¿No? Es decir, hablas de que la profundización se da a través del análisis y entonces empieza ya una propuesta tridimensional, ¿no? Entonces, siendo, digamos, en el primer contacto con un texto o con una propuesta, para no hablar necesariamente de un texto, ¿no? Una premisa de una improvisación, pues también es una propuesta. Claro. Cuando te encuentras con eso de primera instancia, ¿cuáles son esos elementos que invariablemente tú tomas para decir, esto es importante que lo analice, esto es importante que lo medite, que lo profundice, que lo reflexione? Bueno, por lo regular, esto que tú estás exponiendo lo hace uno de la mano del director. Uh -huh. El director, por lo regular, cuando uno llega ya a reunirse con el director,
pues el director ya tiene un concepto de su puesta en escena. La mayoría de las veces hay directores que quizás trabajen un poco en base más a la improvisación, que también se da el caso, pero por lo regular incluso los que improvisan mucho también ya tienen una idea de lo que tienen ganas de hacer o de mostrar. Entonces, lo primero es saber si tú como actor pues, concuerdas con la idea del director. Si no concuerdas con la idea del director, pues te vas, ¿no? Sí, oye, suena obvio, pero creo que es importante pensarlo también, ¿no? Es decir, uno ver el texto, ver el contexto del montaje, decir, yo estoy de acuerdo con esto o no lo estoy, exacto. ¿no? No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en procesos que algún actor o actriz se ha ido porque no está de acuerdo con la idea del director. Donde dices es que yo no puedo hacer esto de esta manera que tú me lo estás pidiendo y no concuerdo con eso. Entonces el director dice, pues si no concuerdas, o lo haces porque pues, lo tienes que hacer porque yo te estoy diciendo que lo hagas, o te vas. Y pues algunos se quedan y otros se van, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta, efectivamente, cuando uno ya llega a un proceso, a unirse a un proceso de ensayos, pues por lo regular el director ya tiene un concepto de lo que quiere hacer y se lo transmite a los actores y en base a eso, digamos que el actor junto con el director, los actores junto con el director, vamos tejiendo, haciendo la trama, la famosa trama de la obra, ¿no? Uno va descubriendo la trama. ¿Cómo va descubriendo la trama? Pues a partir de las lecturas. A partir de las lecturas. ¿Cómo como personaje tiene, tú me decías, cómo le haces para saber en dónde tienes que profundizar, dónde tienes que hacer la pregunta de qué quiere el personaje en este momento? Pues por lo regular el director ya te lleva, ya ha leído la obra muchas más veces que tú, ya te lleva una ventaja y a veces él te lo dice, pero a veces no lo sabe él tampoco y lo descubres o junto con él o incluso por separado. Él puedes descubrir algo que él no se había dado cuenta y entonces yo me pregunto qué es lo que el actor, a qué se debe de enfocar el actor en el análisis. Obviamente a entender el texto en primer lugar, a leerlo, a discutirlo, a platicarlo con el director, en fin. Uno opina, pues se trata de esto, esta obra quiere decir esto, en fin. Pero ya cuando uno empieza a trabajar en su personaje, particularmente, yo creo que la mejor guía es como saber en dónde está la acción del personaje. Okay. Porque actuar es accionar, ¿no? La palabra actuar, el actor es el que lleva la acción. Y la acción es lo que hace que el personaje se mueva, stanislavskianamente hablando. Sí, Entonces, sí. yo creo que lo que le va dando profundidad al personaje y comprensión del actor hacia lo que es ese personaje es cuál es el actor se tiene que preguntar cuál es la acción de ese personaje. Y pues hay cosas como muy básicas, digamos, que es como tener preguntas. ¿Quién es el personaje? ¿Qué quiere el personaje? ¿Qué quiere el personaje? Es fundamental, porque lo que quiere es lo que lo lleva a la acción. Ajá. Si tú quieres hacerme una entrevista a mí, tú tienes que hablar por teléfono conmigo y decirme, te quiero entrevistar, Arturo. O yo te hablo, Sergio, quiero que me entrevistes, quiero estar en tu programa. Y eso me va a hacer actuar. Pues, por lo regular, el, el, para resumir la acción, por lo regular se resume en una palabra, y por lo regular en un verbo. Caminar, comer, querer, odiar, vengarme. ¿Qué quiere Hamlet? Quiere vengarse. Hamlet hasta antes de que aparezca el espectro y que luego, hasta antes que aparezca el espectro y luego platique con el padre y que el padre le diga que fue asesinado por el tío, no tenía ninguna acción clara. Él estaba como perdido en las nubes de la tristeza porque su madre se volvió a casar.
Pero cuando empieza Hamlet a, a actuar, a accionar como personaje, en el momento en que el padre, el espectro del padre le siembra el gusanito de tu tío me mató y me debes vengar. Y esa idea ya no se la puede sacar de la cabeza. En ese momento, nosotros como espectadores empezamos a ver la profundidad de ese personaje. Si el actor no comprende eso, pues puede dar una representación menos profunda. Quizás con el puro texto el público entienda, pero si el actor comprende eso y trabaja sobre eso, desde su cuerpo, desde su psicología, y va construyendo así el personaje, le puede dar al espectador la posibilidad de ver más dimensiones que un actor que solamente repite el texto y lo representa para volver a representar y hacer un personaje de una manera a través de la vivencia, digamos, que se conoce como la vivencia, ¿no? Que es vivir el personaje, y es, bueno, vivir el personaje, pues es eso de lo que hablamos al principio, que es tan inacible, que eres el actor, pero eres el personaje, en fin, todo este tipo de cosas. Estado desdoblado, ¿no? Ajá. Bien. Déjame tomarme un momento para ir hacia los comentarios que tenemos aquí. Dice César Guerra, eres una chulada de ser, y unos emoticones. No sé si es para ti o para mí, pero pues gracias. Porque... Pregunta Diana Cardón Stoffregen. Un personaje puede ser representado a partir de estereotipos o arquetipos. Me quiero ir para allá, entonces no, no voy a soltar esa pregunta ahorita. Y Zuleika Rojo pone un superactor con unas manitas que abrazan y un placer escucharlo hablar. Supongo que a ti. Gracias, muchas gracias a todos. Pero mira, me quería ir también a esa pregunta sobre los estereotipos, los prototipos, los arquetipos. Digo, cada quien entiende esos tres conceptos de forma individual, ¿no? No hay ni arquetipo, ni prototipo, ni estereotipo de qué significan esas tres palabras. Pero vámonos al estereotipo, que es como lo más ¿no? Lo entendemos más como una misma cosa, ¿no? Distintas cosas. Porque hay una especie de prejuicio ante trabajar con clichés o ante trabajar con estereotipos. Pero de pronto esos son personajes que resultan más entrañables, que resultan más profundos, que resultan más interesantes incluso, que otra serie de personajes que tienen ¿no? Esta búsqueda de la verdad y del discurso y tal. Y de pronto no encuentra el discurso en el personaje que era el estereotipo, ¿no? ¿Cuál consideras, o si lo consideras, que es una forma... Déjame estructurar aquí un poco la pregunta. Bueno, ¿consideras que hay una forma profunda de trabajar desde un estereotipo o de trabajar con un estereotipo? Y dos, ¿cómo sería esta forma de profundizar sobre el estereotipo para que tenga un sentido más amplio? Pues sí, tenemos un prejuicio sobre los estereotipos, a veces bastante bien cimentados, porque se ha abusado muchas veces de los estereotipos, como también se abusa del otro lado, de esta supuesta profundización y ser el actor o el que representa de una manera muy clavada, ¿no? Y el público dice, ¿y qué más? O sea, yo no veo nada. O sea, es como que está sintiendo mucho, pero no pasa nada. Nomás se entera. O nada más él sabe qué está pasando porque los demás no sabemos qué está pasando. Yo creo que en este sentido, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Okay. Como dirían mis papás, ¿no? Yo creo que los estereotipos tienen su función, y tan la tienen que pues somos el país número 1 en telenovelas a nivel mundial, o lo fuimos durante mucho tiempo, no sé si lo seguiremos viendo, pero sí, las telenovelas básicamente se construyen a base de estereotipos. Ajá. Y si uno hace como un recuento de la historia de las telenovelas, cómo se conforman las historias, pues siempre está el galán,
la pobre que la rescata el galán y luego se casan, el malo que los quiere separar y que quiere violar a la muchacha, la mamá buena, buena, buena. En fin, esos son los estereotipos, ¿no? Estereotipo es una imagen que no se mueve, Ujú, ¿no? Es algo que está fijo. ujú, Por eso se le llama estereotipo, porque es algo como de piedra que está ahí fijo. Entonces así son siempre, siempre que aparecen son así. ujú. Se puede hacer una gran construcción artística a base de estereotipos. Eh, Hay que ser sensible hacia trabajar en base a estereotipos, digamos que no creer que por, porque artísticamente se les demerita, son cosas que no valen la pena o que valen menos. Yo no pondría a competir estereotipos con el teatro, digamos, o la representación que profundiza, en fin, ¿no? Yo creo que son mundos separados y que ambos tienen su razón de ser y su dificultad, su maña, su dificultad. Ujú, ujú. Entonces, hay grandes actuaciones eh, en el mundo de las telenovelas y pésimas actuaciones. Y lo mismo del otro lado, hay grandes actuaciones en el mundo de los actores que profundizan y analizan y todo este mundo aparentemente contrapuesto, o que es la otra moneda de los estereotipos, ¿no? Y pésimas actuaciones también, allí, pésimos trabajos. Y Pero luego nos sale diciendo, el mismo Hamlet de siempre, ¿no? Y estás trabajando al exacto. final un estereotipo. Ahora, lo que sí creo es que un estereotipo te obliga a profundizar menos. No te obliga, no te exige tanto en la Mm, profundización. ¿Por qué? Porque es una figura que no tiene mucha dimensión en cuanto a profundidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un malo, es un villano. Ahora, puede haber muchas maneras de representar ese villano, sí. desde la que es una hueva hasta la virtuosa. Dices, no manches, te enganchaste con la telenovela por ese villano y lo quieres ver al día siguiente. Dices, ¿qué hace este actor que representa también esos personajes? Pues tiene una capacidad de profundizar, de jugar con el estereotipo y, eh, y hacerlo de muchas dimensiones, pero yo siento que los estereotipos se quedan un poco ahí, como en que nos dan una imagen un tanto eh, como definida de, Ajá, ajá, ajá. de lo que es lo humano, ¿sí? De lo que Como es el personaje. preestablecida, ¿no? ¿Cómo? Como preestablecida. Preestablecida. Ya sabemos que es la muchacha pobre, que tiene buenos sentimientos, y así han sido todas las de las telenovelas. Lo que pasa es que hay mejores y peores actrices. Pero profundizar implica un trabajo, analizar implica un trabajo de Ajá, profundizar, ¿no? O profundizar implica un trabajo de analizar. ajá. Y eso te puede dar otras dimensiones que el estereotipo no te da. Según, todo esto es según mi perspectiva. Claro que es la que estamos escuchando, claro, sí. Por eso estoy hablando aquí, ¿no? eh, y bueno, si tú, por ejemplo, yo veo una película o una obra uh, en donde se trabaja de esta manera de análisis, profundización del personaje, dimensionar al personaje, en fin, puede que me conmueva más en un sentido, me conmueva en un sentido más profundo, Ujú, uh, porque me puede conmover desde el propio cuestionamiento de quién soy yo, me afecta a mí directamente en mi, en mi cuestionamiento personal, en mi reflexión personal me puede enfrentar a un cuestionamiento personal de quién soy yo. Yo soy ese ser humano tan complejo que estoy viendo en escena.
O también puedo decir, yo soy como ese malo de la telenovela, que es muy divertido, pero que es ojete, 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 ¿no? Y también eso me puede dar, como espectador, un gran gozo y sentir la posibilidad de verme reflejado en eso. Ahora, son dos maneras de verse reflejado. Yo creo que una es como más bidimensional y la otra es como más, tiene muchas más dimensiones, cuatridimensional o no sé, tiene más profundidad. Ahora, las dos son diferentes y yo me inclino más porque, pues, es, digamos, como mi gusto por hacer trabajos que permiten profundizar, tener en las manos personajes que permiten profundizar más, trabajar más con ellos. Y los otros, un poco me atengo más a la posibilidad de resolverlos de una manera más inmediata, más rápido, sin pensar tanto en ellos, porque muchas veces no lo requieren, pero cuando ves los grandes trabajos de actores trabajando con estereotipos en telenovelas y todo esto, y que hay unos súper virtuosos, digo, wow, qué padre, yo quisiera ser un poco como le hacen ellos. No sé, creo que es polémico, es polémico. Es complejo, bueno, yo pensaría complejo, sí, complejo. Es un tema amplio, pues, ¿no? Tiene muchas perspectivas. Sí. ¿No? Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría preguntarte una última cosilla. Desde hace rato que mencionabas como el devenir o el devenir que ha tenido el teatro desde los años 60, 70 hacia la actualidad, ¿no? Hablabas como un poco de ese recorrido y, bueno, inevitablemente me puse a decir, bueno, ¿y en dónde ya nos encontramos ahorita, ¿no? Con respecto a los personajes. Y lo que he notado mucho, al menos yo, es que hay una tendencia o hay como una exploración, hay una investigación sobre justo actor y personaje como no como una misma cosa, sino siendo la misma cosa. Hay mucho teatro documental, hay mucho teatro autobiográfico, hay mucho teatro donde se hace el corte y yo te cuento mi experiencia de vida sobre tal tema, ¿no? Es decir, donde no se borra la línea, donde no hay una línea, punto. No existe esa línea entre qué es un personaje y qué es el actor. Entonces, entonces ¿tú has trabajado con esta perspectiva? ¿Tú has trabajado con esta premisa de No, nunca, nunca. jamás? Pues en una película había una propuesta más o menos así, pero me resultaba un tanto extraña. Es una película que se llama Ópera, un cuate que se llama Patricio Riverol, que creo que no ha vuelto a hacer otra cosa, o al menos yo no he visto, pero fue como su ópera prima. Y muy en la línea, no sé si conocen a Reigadas, seguramente sí, al director de cine Carlos Reigadas, que él trabaja en sus películas y trabaja su esposa y trabajan, y no son actores, son ellos, y hacen los personajes de las películas y son películas muy fuertes y son películas extrañas, en donde sí hay como una escaleta que van siguiendo y un guión más o menos, pero donde vemos a los personajes que no son actores, es la esposa de Reigadas, es los otros amigos de Reigadas que están filmando a esos personajes, que son ellos. Y a mí me invitó que es como un alumno de Reigadas, a hacer una película tipo Reigadas, que es esta ópera que él dirigió. Entonces, los personajes de su película no eran actores, el único actor era yo, y creo que otra actriz que estuvo por ahí. Pero los demás no eran actores, eran sus amigos, sus conocidos, y estábamos haciendo una ficción, pero los otros no actuaban, digamos que tenían que ser ellos. Y yo le decía, ¿tú qué quieres que haga? Me decía, no, pues que seas tú. Y le decía, bueno, pero yo estoy acostumbrado a que así tú me das un personaje, pues ya luego yo tengo que pensar, ¿y este personaje quién es? Porque ya es como mi deformación profesional, ¿no? ¿Quién es el personaje? ¿A dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Qué quiere con ella? Y entonces me decía, no, pues no piensas en esas cosas.
Entonces me resultaba muy, muy difícil ser yo en la película, porque ¿no? El personaje se llamaba Pablo. Entonces yo decía, pues, si ya se llama Pablo, ya no soy yo. Exacto. Es Pablo. Él me decía, no, eres Pablo, pero es Arturo. No, no pienses en actuar. Le decía, híjole, está dificilísimo esto, no pensar en actuar. Pero yo, así, de estos procesos de teatro que tú dices, donde es como autobiográfico y sales y estás contando tu vida y todo esto, yo no he hecho nada parecido. No he hecho nada parecido y pues me parecen interesantes las propuestas de este tipo. Um, no, hasta la fecha no me ha tocado ninguna. Digamos que eh, aún así, pues yo me preguntaría si esos actores que salen a hacer eso, pues cuando salen, están representando o no. Es que es eso, ese es como el gran cuestionamiento. Yo creo que esa es la exploración, creo que esa es la búsqueda, Pero ¿no? creo que se da desde la dramaturgia, eso ya. Desde la Ujú, dramaturgia ya es un experimento dramatúrgico. ujú, ujú, Es como la narraturgia, esto que pues el autor es como el que él descubre el mundo de su propio mundo ante los espectadores, ¿no? ujú, Se descubre como autor y entonces el espectador puede ver al autor construyendo la obra a través de las escenas y entonces te dice cómo construyó la escena ujú. y las acotaciones son textos y en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Son como pues nuevas propuestas teatrales o quizás no tan nuevas, yo no sé, eh, pero aún así, los que salen a actuarse a sí mismos, yo me preguntaría si están actuando o no cuando salen. Pues es este dilema, justo. Claro, claro, claro. Es decir, hay un... Creo que abre la pregunta, ¿no? De dónde está el oficio del actor entonces, o el oficio de la actriz. Tiene que ver con este juego de representación, tiene que ver con este juego de análisis y profundización, pero si es sobre mí misma, entonces estoy analizando o solo estoy memorizando, o sea, recordando, no remembrando. Exacto. Creo que la pregunta se abre por allá. Bueno, Arturo, pues para finalizar me gustaría hacerte una pregunta que hacemos acá en el bestiario, para quienes nos ven por primera vez. Un bestiario significa, bueno, el concepto del bestiario es un libro, es un tipo de libro que se hacía en la Edad Media, en donde se describía animales fantásticos o a criaturas mágicas o a bestias exóticas, ¿no? Entonces es un bestiario, un libro de bestias. Entonces el afán del nombre en esta serie de conversatorios es ir desentrañando a estas criaturas fantásticas que son los seres escénicos. Entonces, la pregunta obligada acá en el bestiario es preguntarte a ti, Arturo, ¿cuál sería tu animal fantástico, tu criatura mítica, tu criatura mágica del Arturo en escena? Del Arturo actor o del Arturo personaje, ¿no? En esa dicotomía. El diablo. El ¿Por qué el diablo? Porque tiene cuernos, patas de cabra, cola de. Y es. Y le gusta encontrar las respuestas a través de la oscuridad. Pues muy dionisiaca la imagen, ¿no? Las Sí, astas, sí, las sí, patas sí. de chivo, Con sí. uvas y todo aquí. Con- Con las uvas y el vino. Muy bien, Arturo. Pues muchas gracias por haber estado en esta entrevista con nosotras. Muchas gracias por tus aportaciones, por tu perspectiva. Nos queda un último comentario que no he leído, que es de Diana Cardona Estofregan, que dice: felicidades por tu trayectoria y por tu claridad sobre tu trabajo. Y pues yo me sumo a este agradecimiento y a tu apertura a compartirnos todo este cúmulo de experiencias que has adquirido a lo largo de tu trayectoria. No sé si quieras cerrar con algún último comentario, si hay una última cosa que quieras decir, si quieres darnos
tus redes sociales, por si alguien más quiere tomar. No, soy un poco, no participo en redes sociales, un poco ermitaño. Lo único que tengo es Instagram, Hamlet4, pero no lo uso como para comunicarme con los demás. Lo uso para encerrarme más en mí mismo. Pero si quieren, denles una vuelta, véanlo y ahí me pueden mandar comentarios por el inbox. Y pues agradecerles a toda la gente que escribió, que estuvo pendiente de la transmisión. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Y a ustedes, a ti, Sergio, en lo particular, agradezco muchísimo por haberme invitado. No, gracias. Y pues disfruté mucho haber estado aquí contigo. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima semana. Esperamos que se puedan conectar, que nos den like aquí en la página, que le den seguir para que se estén enterando de quiénes van a estar aquí como invitadas y como invitados en las próximas sesiones de este bestiario. Mi nombre es Sergio Carazo Cardona. Pueden buscarme en Instagram como @SergioElMusical o aquí en Facebook como Sergio Carazo Cardona. Y bueno, nuestra productora Azuay Esteban, también la pueden seguir ahí en su Instagram, en su TikTok, que es fan, y aquí en su Facebook. Si a ustedes les interesa tener algún streaming, empezar alguna especie de transmisión y demás, pueden contactarla. Ella está ahorita produciendo este tipo de canales, entonces estaré encantada de escuchar sobre ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.